Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestra semana 2 de trabajo para informarles que en el aula virtual ya está habilitado la actividad Trabajo Encargado 1, ¿sí? Para que ustedes puedan descargar el formato y puedan también adjuntar el desarrollo del laboratorio 2 que hemos estado viendo en la clase anterior, ¿no? El día de hoy entramos a Buenas tardes, nuevo tema, profesor. programación en MATLAB. Buenas tardes. En un momento les presento los formatos, ¿sí? Pero ya lo pueden ir descargando desde el aula virtual. Bueno, este tema de programación es un repaso de lo que hemos estado viendo en técnicas de programación también, pero es importante para que ustedes reconozcan las sentencias de programación referidas al programa de MATLAB, ¿no? En sí tenemos que reconocer las sentencias para insertar arreglos, vectores, matrices, tomar lecturas de datos, como aplicar la sentencia input, imprimir valores por medio del dis o del fprint o del dis, entre otros, los cuales nosotros podamos aplicar según la necesidad del ejercicio que tengamos en evaluación. Bien, entonces se les solicita por favor que ingresen al programa de MATLAB. Espero que ya hasta este punto todos lo tengan instalado en el computador, y si no es así, todavía MATLAB Online les ayuda para poder practicar dichas sentencias de programación. Bien, esta vez nosotros vamos a pasar al sector de New Script. Por lo tanto, en la pantalla de MATLAB se dirigen al sector de inicio o Home, donde se visualiza la opción New Script. Es nueva sentencia o nuevo archivo de código, ¿no? Entonces, cuando su programa MATLAB se encuentre aperturado, abierto, vamos a trabajar las siguientes sentencias de código. Inicialmente es posible programar en el área de Command Windows. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones. No es posible regresar, tampoco borrar zonas en las cuales nosotros hemos estado fallando o queremos corregir algunas sentencias. No es posible realizarlo de forma directa en el Command Windows. Por eso es que programar aquí solamente es para casos cuando queremos comprobar una línea o sentencia de código, ¿no? Pero si será un conjunto de líneas como las que estoy transcribiendo, al primer intento es necesario no equivocarse, y en caso te equivoques debes repetir todas las sentencias de código, ¿no? En este caso que intento ingresar una bifurcación, una estructura selectiva, si x es menor que 5, voy a imprimir el resultado por medio de la sentencia fprint. Recuerden la función fprint. En este caso la función fprint nos permite imprimir un mensaje entre comillas simple. Lo particular de fprint es que nosotros podemos asignar un formato a la variable de salida. O si hablamos de un mensaje básico, no tiene mucha repercusión, podríamos cambiar a otra sentencia de impresión como el dis. Pero cuando utilicen texto con variables de salida, pueden aplicar fprint para que ustedes manipulen el formato. Voy a cerrar la bifurcación y de inmediato MATLAB va a comenzar a reconocer las sentencias e imprimir, ¿no?, ciertas observaciones. En este caso me observa porque X yo lo había inicializado con mayúscula cuando debía haberlo aplicado con minúscula. Entonces, si me equivoqué, debo volver a transcribir todas las líneas de código, generando trabajo innecesario, ¿no? Voy a convocarlo. Acá tengo un error en cuanto a la sintaxis. Entonces, ¿qué significa? Que vuelva a generar las líneas de código, vuelva a corregir. Y eso se va a dar siempre y cuando que trabajemos aquí en el área de Command Windows, lo cual no es cómodo para un programador, no es fiable eso. Por eso es que nosotros pasamos al área de New Script, ¿no? En este caso sí ejecutó. Miren, al tercer intento no hubo problema, respondió MATLAB. Y ahora, para evitar este tipo de inconvenientes, nos vamos al sector de New Script. Ingresen a New Script. Haciendo un clic en la parte superior, se va a aperturar esta pantalla en blanco, en la cual nosotros vamos a ingresar estas mismas líneas de código, pero ya
con la facilidad de poderlas modificar, ¿no? Regresar, corregir, entre otras. ¿Todos ingresaron a New Script? ¿Me confirman? Bien, algo importante para trabajar, limpieza de pantalla, CLC. Si quieren agregar algún comentario, lo pueden hacer antes o después de la limpieza de pantalla. Los comentarios en MATLAB se establece por medio del porcentaje. Problema 1. Limpian pantalla y comienzan a establecer sus sentencias de código. X es igual a 2, punto y coma. Y después tenemos la bifurcación, ¿sí? Ya un momentito, por favor. Bien, seguimos. Si X es menor que 5, estamos aplicando esta bifurcación simple y repetimos la misma sentencia para imprimir fprint. Si se encuentran en MATLAB online, la ayuda es mejor porque les va haciendo recuerdo cómo es que se escribe correctamente las funciones de MATLAB. Si lo tienen instalado, hay cierta separación en cuanto a al recuerdo de las sentencias, cómo es que se escriben. De todas maneras, mantengan estas sentencias reconocidas en su formulario, que ya hasta este punto imagino que habrán muchos ya iniciado su diseño de su formulario para que precisamente lo puedan utilizar. Algo importante de programar en el script es esta zona con orientación derecha superior, es como un semáforo, ¿no? Si está de color verde, significa que todas las sentencias que hemos ingresado están de forma correcta. Si por A o B existe alguna sentencia mal escrita, por ejemplo aquí voy a borrar la F, de inmediato MATLAB puede reaccionar o puede sencillamente mandar una observación. Tal vez borré aquí el punto y coma y MATLAB lo observa, ¿no? Se torna color naranja. Eso significa una observación, una advertencia. Me falta aquí el punto y coma. Pero si tengo un error garrafal, por ejemplo, aquí voy a borrar el 5, MATLAB puede también seguir observando con la expresión rojo, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a quitar la condición, ya para MATLAB esto no es interpretable. Es un error grave. Debemos corregir o es posible completar, ¿no? No puede correr así el código. Necesariamente es preciso corregir. Si X es menor que 5, completo la bifurcación. Y siempre fíjense que en esta zona esté de color verde o lo mínimo sería naranja para que pueda correr el código. Pero rojo no. Rojo no permite correr. Lo puedes guardar, no hay problema, pero no te va a permitir correr. Si culminaste la transcripción de tu código, procedes a guardar, Save As, guardar como, cuando es la primera vez, y elige tu directorio de trabajo para trabajar con MATLAB, tu carpeta, creen la carpeta para el curso en su computador. Bueno, yo me voy a dirigir a mi carpeta del curso, ustedes si no tienen se van creando una, programación para ingeniería, semana 2 de trabajo, unidad 1. Nos encontramos en la semana 2, unidad 1. Y se crean su carpeta de ejemplos, ¿no? O ejercicios, ¿no? Y van a denominar su archivo problema 1. Problema 1. La extensión de los scripts de MATLAB se dará por medio de .m. .m es la extensión reconocida para trabajar con scripts de MATLAB. Guardan y ya se almacenó este código fuente. Ahora, dicho código fuente es posible compilarlo, ¿sí? Lo vamos a correr, por eso nos dirigimos a la pestaña Editor, Clean Run o F5. Bien. Ahora, cuando tenemos el MATLAB instalado, como es este caso, este es el MATLAB instalado, los que lo tengan en online no tendrán este tipo de observación porque todo apunta a una sola dirección. En mi caso, como he cambiado la ruta para almacenar mis ejercicios, me pregunta el programa, ¿deseas cambiar de
el directorio? ¿Deseas cancelar o necesitas ayuda? Eligen la primera, cambiar de directorio. En pocas palabras es cambiar de dirección o de carpeta. Change folder. Y de inmediato MATLAB cambia esta ruta a la cual he seleccionado para almacenar los archivos, los scripts de MATLAB. Esto previamente antes de su ejecución, ¿no? Si ya se estableció ese cambio, entonces nosotros ya podemos ejecutar el script. Precisamente ya en la parte inferior ya se ejecutó y ya lanzó su primera respuesta. La única que va a lanzar, el número es menor que 5. Es lo que nosotros debemos ver en la parte inferior. La respuesta lo vemos en el Command Windows. En el Command Windows vemos la respuesta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas que tengan? Profesora, me quedé en la parte cómo guardar el programa en... Ok, para guardar lo realizamos también Save As. En la parte superior busca la pestaña Editor. Save As, guardar como, cuando es la primera vez. Guardar como. Sí, Save As, está en inglés. En español sería guardar como. Eliges tu ruta, tu carpeta en la cual almacenas tus archivos y lo guardas. Colócale el nombre de problema 1. Bien, ¿guardaron? Clic en guardar. El tipo ya va a estar establecido, .m, por ser un script de MATLAB. Si lo almacenaron y han cambiado de ruta, bueno, les va a pedir cambiar el mismo programa, el directorio, ¿no? Clic nomás en Change Folder, si es que te aparece el mensaje. Y si no, pues adelante, ya lo vas a visualizar aquí en el explorador. Siempre asegúrense de su explorador. ¿Qué archivos está visualizando? Porque eso significa que está abriendo esta ruta de acceso. Siempre deben encontrar todos los scripts que ustedes están trabajando en el explorador. Bien, ¿alguna consulta para pasar al siguiente ejercicio? Ya. Sí, ya se grabó. Ya, muy bien. Ok, vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Un momentito. Bien, aquí en este primer problema, bueno, este era un problema de prueba, por así decirlo. Vamos a comenzar ahora con el resto de ejercicios, el cual nos va a permitir reforzar las sentencias de MATLAB. En este ejercicio vamos a aperturar un nuevo archivo de script. Por lo tanto, nuevamente, New Script o el juego de teclas Control N. New Script o Control N. Lo que va a ocurrir es que aparece una pantalla nueva en blanco, la cual está esperando que nosotros tengamos que transcribir el script, ¿no? El código. Aquí está el problema 1. Si desean lo pueden cerrar, no hay problema. O continuar con el nuevo script, ¿no? Ok, vamos a comentar aquí con el porcentaje. No se olviden, para comentar porcentaje. Yo a veces lo confundo con C++, coloco el /, ¿no? Pero para comentar en MATLAB es porcentaje. Problema. Este vendría a ser nuestro primer ejercicio, ¿ya? El anterior era de prueba. Vamos a llamarle, en todo caso, lo podemos cambiar de denominación. Ejercicio 1. Bien, ejercicio 1 mejor, para evitar confusión. Y limpieza de pantalla, CLC. Y después, si analizamos aquí la lógica, bueno, obviamente es una bifurcación la cual nos permite determinar si el número es par o impar, ¿no? Sabemos que el 4 es par, sabemos aquí ya predeterminadamente cuál es la respuesta. Entonces, lo que hacemos es transcribir este código según el diagrama de flujo.
En este caso es x igual a 4. ¿Sí? X igual a 4. Punto y coma al final. Siempre chequeen el semáforo qué color les va marcando. Y aquí tenemos la primera bifurcación y la única que tiene el ejercicio. Si x, para poder nosotros extraer el residuo de dos números, en este caso, del número de evaluación x al ser dividido entre 2, su residuo, lo podemos realizar por medio de la función rem. Rem es la función que permite extraer el residuo del número, coma, y el divisor, 2. Aquí, ¿por qué está presente el 2? Porque queremos saber si el número es par o impar. Si su residuo es igual que 0, entonces, enter, estamos en la parte verdadera. ¿Qué va a ocurrir en la parte verdadera? Vamos a imprimir el mensaje, el número es par. Bueno, continuamos con la sentencia f', entre paréntesis y comilla simple, el mensaje de referencia, el número es par. En este caso sí pueden aplicar tildes, no hay problema. Bien, si por A o B les marca rojo es porque todavía no hemos cerrado la bifurcación. No se preocupen, vamos a terminar con la programación. Ahora pasamos a la parte falsa. La parte falsa se establece con la sentencia else. Y en el caso que sea falso tenemos la otra observación. El número es impar. Podemos copiar la misma sentencia porque es lo mismo, solamente que cambia la expresión. El número es impar. Y ahora aún MATLAB sigue observando. Es porque debo cerrar la bifurcación con la sentencia end. Y recién ya debe ser factible la utilización de este código fuente. Por lo tanto, lo vamos a almacenar. Si es la primera vez, vamos a la opción Save, guardar como. Y esta vez vamos a almacenar el ejercicio 1. Ejercicio 01. La extensión es la misma, .m. Guardan y ahora procederemos a ejecutar. Los nombres, alumnos, no me usan espacios, todo junto. Cada nombre junto, no me usan espacio. Tampoco subguión, no, tampoco subguión. MATLAB es mucho más riguroso al momento de nombrar sus archivos. Solamente todo junto. Pueden combinar letras con números, pero todo junto. Y ejecutan. Y de inmediato en el Command Windows ya debemos apreciar la salida, ¿no? Bueno, el número es par debido a que X vale 4. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Me comunican? Profesora, al inicio cuando se pone el número porcentaje, si no se pone el porcentaje, ¿va a marcar algo? Claro, porque el porcentaje convierte esta línea en comentario. Si no lo coloco, MATLAB va a pensar que esto es una función, este es un valor o es un mensaje. Lo va a observar. Ahorita no lo observa porque cree que es una función y esto es un mensaje. Pero cuando lo ejecuten, sí, hay que deshabilitarlo con el porcentaje, comentario. Ya, como se llama, yo le he puesto porcentaje, pero no me marca, no cambia de color. ¿No se cambia a verde? Sí, en negrito. No se cambia en verde. Sigue en negrito. ¿Guardaste cambios? ¿Lo ejecutaste? ¿Sale el resultado? A ver, guarda cambios y córrelo. Ya, termina. Por el tema de los colores es una configuración diferente, ¿no? Puede cambiar los colores según la versión, ¿sí? No siempre va a ser verde un comentario, ¿no? Pero sí la sentencia. La sentencia sí es porcentaje, es comentario. Estamos en el Command Windows, ¿bien? Perdón, en la parte inferior está el Command Windows con el resultado y la parte superior es el New Script. Aquí, por si acaso, New Script. Estamos trabajando en este sector. En el Command Windows no, en el Command Windows solamente esperamos el resultado.
Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Cómo les fue? ¿Salió? Si tienen alguna dificultad, me comunican para que compartan pantalla. Bien, entonces seguimos con el problema número 2, ejercicio 2. Si determina si un número es menor que 2, si se encuentra entre el 2 y 5, aplicaremos ahora las famosas conjunción o los conectores lógicos como AND, OR, y también otra bifurcación si es mayor a 5, ¿no? Para poder lograr el código fuente con referencia a este diagrama de flujo, vamos a generar un nuevo script. Vamos a la opción New Script o también el juego de teclas Control N. O también pueden hacer un clic aquí en el más. Es lo mismo, ¿bien? Pueden hacer un clic en más y les genera otro documento en blanco para volver a transcribir su código. Bien, vamos a comentar. Porcentaje. Ejercicio 2. Ejercicio 2. Limpieza de pantalla. Y vamos a definir el valor de x, que para nuestro ejemplo es 1. Al final siempre el punto y coma. Y ahora la bifurcación. La primera. Si x es menor que 2, si es verdadero, un enter, estamos en la fase de verdad, se imprime el mensaje, el número es menor que 2. Inf, entre paréntesis y comilla simple, el mensaje de referencia, el número es menor que 2. Luego, tenemos la parte falsa. Para ingresar a la parte falsa nos ayuda la sentencia else. Sin embargo, después de la parte falsa continúa de forma inmediata una segunda bifurcación compuesta. Eso implica que nosotros podamos compactar esas dos sentencias, la parte falsa y la pregunta, por medio de la expresión else if. Luego colocamos la condición doble. 2 es menor o igual que x. Y aquí se encuentra el conector lógico AND, o el famoso I, o conjunción, el cual es reconocido para MATLAB por medio del ampersand. Y, sin embargo, utilizamos doble ampersand para MATLAB. ¿Y cuál es la otra condición? Y x es menor o igual que 5. Ya está. Parte verdadera de la segunda pregunta, se va a imprimir el mensaje, el número entre 2 y 5. F'print, podemos copiar la misma estructura que la línea anterior, la 5, y cambiar la referencia del mensaje. Número entre 2 y 5. Pero si es falso, si no se cumple estas dos condiciones, porque recuerden que el conector lógico AND o el I o la conjunción exige que ambas condiciones sean verdaderas. Si alguna falla, entramos a la parte falsa de la segunda pregunta. Si es falso, tenemos esta tercera salida, este tercer mensaje, el cual manifiesta número mayor que 5. Número mayor que 5. Por último, finalizamos con el cierre de las dos bifurcaciones aplicando el END. En muchas ocasiones, por la versión de MATLAB, a algunos les va a exigir doble END. No hay problema. Bien, en este caso, como mi versión es otra, es la 2014, basta con un solo END y no observa. Pero si colocaron un solo END y aún sigue observando, por eso es muy importante este semáforo, le agregan un END más.
¿Terminaron? ¿Cómo les fue? Si no hay más observaciones de MATLAB, proceden a guardar. Save as. Ejercicio 2. Guardan. Ejercicio 2, todo junto. La extensión ya saben que es .m. Guardar. Y ahora nos toca comprobar nuestro código fuente ejecutando. Client RAM. De forma inmediata ya no se imprime la salida, ¿no? El número es menor que 2, ya que x es igual a 1. ¿Terminaron hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, profesora, para correr el A programa, ver los demás. ¿aquí en donde ingresamos? Sí, en la parte superior, la pestaña Editor Room o F5. Busca este icono Room. También puedes presionar F5. El resultado lo van a apreciar en el Command Windows. Esta vez ya no hay una pantallita flotando, ¿no? No, ahora todo está compacto. Se ve el resultado en el Command Windows. Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí, gracias. Continuamos con el siguiente problema, el número 3. Aquí ya estamos aplicando las estructuras repetitivas, ¿no? Si lo reconocen o lo recuerdan, él es el while. El while entra cuando es verdadero, sale cuando es falsa la condición. En este caso tenemos dos asignaciones, x vale 0 y la variable suma recibe el valor de 10. Mientras x sea menor o igual que 10, si se cumple esta premisa, si es verdadero, entra al ciclo repetitivo. Se va a cumplir dos sumatorias. Suma es igual a suma más x, es decir, 10 más 0 en la primera iteración. Y también la segunda sumatoria x es igual a x más 1, que es como una variable acumuladora, ¿no? Que va de 1 en 1. Estos dos resultados van a conformar una que cumple como contador y otro como un resultado. Pues, por lo tanto, cuando terminen las iteraciones, vamos a poder imprimir la sumatoria total, ¿no? La suma es, y convocamos a la variable suma. Para poder programar una estructura repetitiva, en este caso el while, y para MATLAB es la principal entre las estructuras repetitivas, aparte del for, porque son las únicas dos que reconocen. El until queda completamente descartado para MATLAB, no lo ve importante. De hecho, para él es suficiente con el while para poder trabajar cualquier ejercicio, ¿no? Por eso es que until no veremos en MATLAB, porque no lo reconoce. Luego vamos a agregar un nuevo script, new script o control N, y comenzamos a programar. Primero el comentario, ejercicio 3, limpieza de pantalla, asignación de variables, x es igual a 0, punto y coma, pausa el proceso. Segunda asignación, la suma comienza en 10, punto y coma. Y ahora vamos a programar la estructura repetitiva while. En español significa mientras. Escriben while en minúscula. Al costado viene la condición mientras x sea menor o igual que 10. Entra el ciclo repetitivo. Van a notar que se establece como una mini pestaña, porque todo lo que vamos a introducir ahora pertenece al ciclo repetitivo del while. No se preocupen si MATLAB está observando, porque aún no hemos terminado de transcribir todo el código. Primera sumatoria, suma es igual a suma más x, punto y coma. Segunda variable, x es igual a x más 1. Este tipo de incremento más 1 mayormente se le reconoce como variables contadoras o variables acumuladoras.
Para poder salir del ciclo repetitivo del while, es preciso colocar la sentencia end. Fíjense que las observaciones terminan, ¿no? Y ahora nos toca imprimir el resultado. Vamos a olvidarnos un poquito del fprint, ya que no es la única sentencia para imprimir. También participa la sentencia this. This, entre paréntesis y comilla simple, un mensaje de referencia, la suma es. El this tiene la particularidad de trabajar reglón por reglón. Y en el siguiente reglón podemos imprimir la variable de salida, this suma. Se va a imprimir el mensaje y en el siguiente reglón el resultado suma. Con esto ya nosotros podemos almacenarlo, el script, save as, guardar como. Y esto vendría a ser el ejercicio 3. Ejercicio 3. Guardan. Recuerden que todo lo que están ustedes almacenando debe visualizarse en su explorador, en el current folders, que es el explorador de nuestras sentencias de código, de nuestros archivos. Debe visualizarse en esta lista. Todos los scripts que ustedes trabajan, porque apuntan todos a una sola ruta. Y ahora nos toca ejecutar. Clean run, un momentito. Bien, seguimos. La respuesta final de suma vendría a ser 65, después de haber transcurrido cuántas iteraciones. Si quisiéramos saber cuántas iteraciones ha generado este bucle, podemos también imprimir el valor de x. ¿Cómo realizo eso? Una impresión más. This x, para poder determinar en cuántas iteraciones se logró la respuesta 65. Ante cualquier modificación del script, ustedes pueden guardar los cambios, save o control S, y lo vuelven a ejecutar. Y miren lo que nos comunica el código, que la suma efectivamente dio 65, pero eso se logró gracias a 11 iteraciones, a 11 vueltas, ya que la variable x iba a estar acumulando cada iteración o cada ciclo repetitivo que permita el while, ¿no? ¿Alumnos terminaron? ¿Alguna pregunta? ¿Me comunican cómo van? A ver, ¿nos alcanzan? ¿Nos alcanzan? Sí, esperamos. Listo, ¿alguien tiene alguna duda, inconveniente? Puede compartir pantalla también. Ya, ok. Entonces, continuamos con el siguiente problema. Otra estructura repetitiva muy utilizada es el for. El for que necesariamente requiere establecer su primera iteración, su primer valor, x es igual a 1. Luego poder establecer el incremento, el cual nosotros podemos realizar ciertas modificaciones. Lo normal es que el for deba ir de 1 en 1, pero también puede tener otras configuraciones, ¿no? Como en este caso, el ejercicio establece que el for va de 2 en 2. Por eso es que tenemos aquí la expresión x más 2. Y algo muy importante y vital para el for o para el bucle es su valor final. El valor final implica que será el valor 9. Entonces, comenzamos desde el 1 con un incremento de 2 en 2 hasta llegar al valor del 9, ¿no? Esa cantidad de iteraciones o de vueltas
serán necesarias para poder ejecutar el siguiente proceso que compete a la función y igual a x al cuadrado menos 1. Luego vamos a proceder a imprimir dos vectores, dos listas de datos, las cuales están almacenadas en x, porque x permite almacenar cada valor de la iteración y y permite almacenar cada valor de la función. Las dos listas serán representadas de forma paralela por medio de la sentencia this. Bien, vamos a implementar este ejercicio. Y algo importante sobre la potencia en MATLAB es que necesitamos el punto, así como en los arrays, en las matrices, usábamos el punto para la multiplicación, para la división. Bueno, también el punto estará presente para la potencia entre una variable y un valor numérico. Nos vamos a la opción New Script, comentario, ejercicio 4, limpieza de pantalla, CLC. Esta vez no tenemos valores iniciales. De frente se apertura la estructura repetitiva for, valor inicial para la primera iteración x vale 1, dos puntos paralelos para poder establecer el valor final y en este caso el incremento, ¿no? Dos puntos, el incremento que va de 2 en 2, colocan 2, otra vez los dos puntos, valor final 9. Fíjese que tiene diferente configuración en MATLAB. El valor inicial comienza con una igualdad, x es igual a 1. Los dos puntos permiten separar a este dato intermedio que simboliza el incremento de cada iteración del for. Tal y como hemos estado analizando en el ejercicio, va de 2 en 2. Por eso es que el valor de 2 se encuentra en la parte intermedia, es el incremento. Dos puntos paralelos nuevamente y tenemos el valor final, que vendría a ser el número 9. Bien, ahora vamos a definir nuestro proceso, nuestra función y es igual a x al cuadrado menos 1. X punto potencia 2, signo de potencia, símbolo de potencia. Si no lo encuentran por medio de su teclado manual, pueden buscarlo gracias a mapa de caracteres, no hay problema. Abran mapa de caracteres y extraigan el signo de potencia. Bien, aquí se encuentra el signo de potencia. Lo pueden copiar y pegar. Que igual MATLAB lo va a reconocer, no lo va a observar. Y al final colocamos y completamos el procedimiento. X al cuadrado menos 1. Y finalizan con el punto y coma. Luego vamos a imprimir las dos listas X y Y o los dos vectores. Quien nos ayuda exclusivamente a imprimir listas o vectores es la sentencia this. Entre paréntesis y entre corchetes, principalmente entre corchetes, colocamos los arreglos o vectores involucrados. En este caso es el vector X porque es un conjunto de números y el vector, Y. Cuando hemos culminado esta sentencia, podemos finalizar con el punto y coma y cerrar la estructura repetitiva for. Debemos cerrar al igual como hemos cerrado el if. También el for es preciso cerrarlo con la sentencia end. Y termina la programación. Ahora vamos a esperar cómo es que funciona este script, que es lo que va a generar como salida previo almacenamiento del script. Save as, guardar como. Y colocan la expresión ejercicio 4. Guardan con la extensión .m. Vamos a proceder a ejecutar. Clic en ejecutar o F5. Y van a apreciar ustedes la lista de valores que se han generado, uno representando a los valores de X.
Orden 1 representa la primera iteración, primera vuelta. El valor de la función y arrojó 0. En la segunda vuelta, la iteración vale 3. El valor de la función arrojó 8 porque está reemplazando el valor de x. En la tercera vuelta, la iteración vale 5. ¿Y por qué tenemos esta continuidad o discontinuidad de los valores? ¿Por qué no está el 1, 2 o 3? Porque recuerden que el incremento va de 2 en 2. Entonces, 1 más 2, 3. 3 más 2, 5 más 2 más 2. Es la serie de números que se ha generado por medio del for para x. Y por cada valor de x se ha logrado reemplazar en la función para y. ¿Alguna pregunta? ¿Salió el ejercicio? ¿Me comunican? Sí, Carlos. Profesor, una pregunta. En la parte donde dice this, donde van los paréntesis, ¿qué pasa si es que en vez de 2 paréntesis pongo comillas? ¿Es lo mismo? ¿O el this solo La usa comilla, 2 paréntesis? lo que va a generar la comilla es convertir a esto en una cadena. Y Entonces, ya marca ¿no le un tengo, error. no le tengo No, que poner comillas? comilla no, porque son variables. Usas comillas cuando tienes texto o mensajes. Ah, ya. Es primero entre paréntesis y después corchetes, ¿verdad? Corchetes, porque son, aparte de variables, son vectores, son listas de datos. Ay, entonces eso es con corchete. Ya, gracias, Sí. profesor. Esa duda. Bien, si quieren imprimir algún mensaje, se pudo haber realizado previamente. Por ejemplo, a ver, se me ocurre que quiero imprimir la etiqueta X. Entonces solamente coloco this, entre comillas, simple, X, un espacio, unos 5 espacios, y ahora coloco la etiqueta Y. Esto solamente es por estética. Esto es diferente. Esto es texto y estos son vectores. ¿Esto por qué es texto? Porque está entre comillas simple. Eso ya le quita el derecho de una variable, sino a un simple mensajito. Entonces, si guardamos cambios y vuelvo a ejecutar, tendré mi etiqueta en la parte superior, ¿ve? X y Y. ¿Por qué está pegado a la izquierda? Porque no le di espacio. Lo puedo separar más. Guardar como, lo vuelvo a ejecutar y mi etiqueta va corriendo, ¿no? Según espacios. Entonces, si quieren aplicar etiquetas o mensajitos al inicio, lo pueden hacer por medio del this, pero entre comillas, simple. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna Sí, consulta, duda? o ¿Sí? sea, todos los mensajes que se quiere realizar siempre hay que ponerlos después del CLC. No, pudo haber ido esto antes. El CLC puede ir al inicio, pero lo que no va a convenir es que lo pongas al final, porque si lo colocas al final, lo que vas a imprimir al toque lo borra. No te conviene que esté el CLC al final. Mayormente se coloca el CLC al inicio porque es limpieza de pantalla. Miren, lo voy a colocar al final. Mira lo que va a ocurrir. No quiere decir que el código esté mal, sino el orden de ejecución. Voy a guardarlo. Entonces lo que va a ocurrir es sí, se va a imprimir. Sí se ha impreso, solamente que luego se borró. Es como pasarle la mota al Command Windows. Ya se borró. Pues no me conviene que esté al final. Me conviene que esté al inicio para que limpie pantalla en el caso haya ejecutado otro problema anterior y pueda ver mi desarrollo, ¿no? Ah, De ok. preferencia, el CLC debe estar arriba. Después del comentario, sí, por supuesto, porque esto que es comentario no tiene ninguna injerencia en el código. No interviene para nada el comentario. Puede estar arriba, abajo, lo mismo es. Bien, otra pregunta. Gracias. ¿Alguna consulta más? ¿Los demás alumnos? ¿Todo bien? Ok, entonces continuamos el problema 5, el famoso switch o el select case, o en español también conocido como
según sea. Los casos. Este ejercicio, que es uno de los más básicos y sencillos, pero nos permite recordar cómo poder programar la estructura switch o select case o en español según sea. Bueno, aquí vamos a definir el número de día, vamos a tomar lectura. Ahora sí aplicaremos la sentencia input para tomar lectura de una variable, la cual será comparada con los siguientes casos, 7 casos de comparación. Si día es igual a 1, hablamos del día lunes. Si día es igual a 2, hablamos del martes. Si día es igual a 3, miércoles y sucesivamente hasta el día séptimo. Hasta el día 7 que vendría a ser, domingo, ¿no? Pero si ningún día ha satisfecho a la variable día, eso implica que nuestro usuario ha insertado un valor numérico que no se encuentra entre el 1 y el 7, tal vez ingresó el día 9 o el día 11 o el día 21, no existe para nuestros casos definidos. Por lo tanto, se cumple el valor por defecto, default error, ¿no? O también conocido como otros. El switch tiene la particularidad de trabajar con valores numéricos. La comparación siempre se va a realizar de una variable con un valor numérico. Para MATLAB esta regla es bastante estricta porque nosotros no vamos a comparar cadenas ni tampoco vamos a aplicar el mayor ni el menor. No tienen espacio aquí. La comparación mayormente se da entre valores numéricos. Precisamente no que vayan del 1 al 2, si son valores enteros, por supuesto, pueden ser mayores, caso 10, caso 1000, caso 3000, ¿no? Es posible configurarse en el switch. Bueno, vamos a aplicar el switch, que es una de las estructuras selectivas. New script. Comentario. Ejercicio. Creo que estamos en el 5, ¿no? Ejercicio 5. Limpieza de pantalla, primero. Y ahora vamos a tomar lectura de la variable día. Algo importante para MATLAB, que es leer, se define con la sentencia input. Primero coloca la variable día. Y en este caso nosotros no declaramos variables, no definimos variables. A lo mucho asignamos valores, tomamos lecturas también. Día es igual a la sentencia input, que significa insertar o ingresar, y a la vez cumple doble rol, 1, de mandar un mensaje a pantalla y 2, de tomar lectura de un valor numérico o de una cadena. En este caso queremos tomar lectura de un valor numérico. Daremos el mensaje de referencia previamente al usuario de ingrese el número, ¿no? O ingrese el número del día, ¿no? Ingrese el número de día. 2 puntos. Y como vamos a tomar lectura de un valor numérico, ya no es necesario colocar coma, entre comillas simple, S, porque eso convertiría nuestra lectura a una cadena, ¿no? No es necesario porque vamos a tomar lectura de un valor numérico. Así que esto solamente lo aplican cuando toman lectura de valores tipo cadena o tipo texto. Esto lo descartan porque vamos a leer un número. MATLAB va a comenzar a observar porque está esperando que le agreguemos el punto y coma. Y ahora, las variables que ustedes utilicen en MATLAB, sí, no me apliquen tildes. No aplican tildes en las variables para evitar conflicto. El input sirve tanto como el famoso code de C++ y el famoso sin para leer. Las dos sentencias están compactas por medio de MATLAB con su función input. Ahora vamos a aplicar el switch o el select case o el según sea. Hemos culminado con la lectura y comenzamos a definir el switch. Escriben switch con minúscula. Y está esperando que tengamos que definir la variable de tratamiento,
que viene a ser la expresión día. Primer caso, escriben case 1. ¿Qué significa case 1? Que la variable día será comparado con el valor 1. Si día coincide con 1, vamos a imprimir el mensaje del nombre del día, que es lunes. Usamos la sentencia this lunes. Esto se va a duplicar 6 veces más para poder completar los 7 días de la semana. Seguimos. Case 2, segundo caso. El día que se imprime será martes. Seguidamente, case 3, tercer caso. Se imprime el día miércoles y sucesivamente hasta el día domingo. Ustedes pueden copiar y pegar las sentencias similares hasta culminar con la definición de los 7 días de la semana. Con mucho cuidado. Último caso, 7. No se olviden la expresión case. Última impresión del día, domingo. En el caso que ninguno de los 7 días haya satisfecho a la variable día o haya coincidido con su valor, se va a cumplir el caso por defecto, que para Mabla se define con la sentencia otherwise. Colocan otherwise, que significa por defecto. También se considera otros, el famoso default, un mensaje de error, ¿no? Como también pueden cambiar el mensaje, ¿no? Día no válido, no corresponde el número, vuelve a intentarlo, ¿no? Se va a imprimir este mensaje básico de error. Y es preciso cerrar el switch. ¿Cómo cerramos el switch? Con la sentencia end. Ya cerraron el switch. Esa es toda la programación del switch. Procedemos nosotros a guardar. Save as. Este es el ejercicio 5. Y vamos a proceder a ejecutar. Van a notar que porque estamos utilizando la sentencia input o la función input, en el command Windows me va a solicitar que ingresemos un número de día. Ejecuta. Ven aquí, ingresa el número de día. Voy a ingresar el día 4 y eso me va a imprimir el día jueves, ¿no? Con un enter van a notar la respuesta. Entonces, ahora sí, estamos interactuando con el problema, a diferencia de los otros ejercicios que eran estáticos, ¿no? Este ejercicio ya llega al nivel de dinámico porque permite tomar lectura de datos que otorgue el usuario final. ¿Terminaron? ¿Cómo les fue? Pueden volver a correrlo. Voy a colocar un día que no existe, el 9, y me imprime el mensaje de error. ¿Alguna pregunta? Sí, Sí, pueden avanzar los problemas de la tarea también, claro. Este tema tiene tarea, ¿sí? El formato ya fue también está habilitado en el aula virtual para quienes ya dominan Mabla en cuanto a las sentencias de programación, porque en sí, esto lo hemos visto en técnicas también. Estoy haciendo un refuerzo. Pueden avanzar con la tarea, no hay problema.
Para los que no, siguen conmigo, poco a poco vamos a llegar hasta el final. Ok, entonces continuamos con nuestro análisis. Para el problema 6 ya encontramos un problema diferente, donde se basa en una función y a la vez la función está aplicándose dentro de un bucle, dentro de un for, donde la iteración 1 comienza con el número 10. Su valor final es 250 y el incremento va de 2 en 2, ¿no? Por lo tanto, se va a ejecutar esta función y luego se va a imprimir las dos listas, ¿no? X, Y. Bueno, vamos a transcribir este código. Es muy parecido al anterior problema, pero para motivar nuestra práctica, vamos a New Script. Si les parece que esto está abrumador, pueden ir cerrando los antiguos scripts para evitar que se aglomere aquí las pestañitas. New Script. Y transcribimos el ejercicio 6. Ejercicio. Limpieza de pantalla. Bueno, aquí no estamos tomando lectura, por lo tanto el problema es estático. No es dinámico, es estático porque me va a imprimir un resultado a la vez. Vamos a programar el for. X comienza desde 10. Dos puntos paralelos, el incremento va de 2 en 2. Dos puntos paralelos, valor final es 250. Ahora vamos a transcribir la función y es igual a x punto. Recuerden, el punto es necesario por la potencia 2. Menos 1 más raíz cúbica de 3. Eso si aplicamos el artificio significa x a la 1/3. Por lo tanto podemos colocar x punto potencia. Pueden proteger la fracción 1/3 entre paréntesis, no hay problema. Y al final colocan punto y coma. Punto y coma. Y como son dos listas de datos que se van a generar, aplicamos la sentencia dis, juego de paréntesis y también juego de corchetes para imprimir las dos listas, x, y. Es necesario cerrar el for con la sentencia end. Y terminó nuestro problema, ¿no? Que era bastante sencillo. Bien. Guardan por primera vez, guardar como. Este es el ejercicio número 6. Y solamente lo ejecutan una sola vez para poder observar los valores finales, ¿no? Impresos. Por si acaso, si aprecian este formato E, significa que es un valor decimal muy extenso. Y MATLAB lo representa con esta expresión de E que simboliza exponencial, ¿no? Pero no significa error, no lo confundan con error, sino que son valores decimales muy extensos. ¿Terminaron? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profesora, un ratito para copiarla, por favor. Ya, a ver. Esperamos, nos alcanzan. Me comunican cuando terminan, ¿bien?
¿Listo? ¿Terminaron? ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? ¿Dudas? Profesora, Sí. cuando dice x igual, y igual a x punto potencia de 2 ¿es menos uno o Sí, igual a uno? menos uno. Ah, ya. Gracias. Profesora, disculpe, intenté corregir mi ejercicio porque al momento de guardarlo a Y me aparece como una variable bien rara. No sé si puedo compartir pantalla para que, si no sé si me puede Ok. ayudar. Sí, Sí, adelante. Comparta pantalla. ok. ¿Se puede ver, profesora? Sí. A ver, Este, dígame. en esta parte, o sea, cuando lo ejecuto, me sale esto que, o sea, sale como que ya tiene este valor y no sé en qué me pude equivocar. Sí, sí, está bien. No, no es un error del código fuente. Lo que pasa es que Y toma valores demasiado grandes en formato decimal. Entonces MATLAB lo que hace es reducirlo con la expresión E, que significa exponencial. No, está Ah, bien. ya está bien, entonces. Sí, sí. Ah, ya, pensé que estaba mal. Está bien, profesora, No, gracias. bien. Bien, continuamos con el problema 7. Bien, en el caso del problema 7, variables contadoras, pero esta vez para poder imprimir la cantidad de números múltiplos de 3 de una serie de números, los cuales están comprendidos del 4 con un incremento de 5 en 5 hasta un valor final de 543. Por lo tanto, vamos a trabajar con variables contadoras, una que permita contar a los múltiplos de 3 denominada P y otra que permita contar a los no múltiplos de 3 denominada IM. Y nos vamos a apoyar en la estructura repetitiva for, el cual inicializa su primera iteración en 4, valor final 543 y el incremento es de 5 en 5. Muy bien, vamos a implementar este algoritmo en MATLAB mediante new script y comentamos. Ejercicio 7. Limpieza de pantalla. Y ahora vamos a inicializar estas dos variables. Los múltiplos de 3 comienzan en 0, ya que es una variable contadora. Al inicio no cuenta nada, comienza en 0. Los no múltiplos de 3 también comienzan en 0. Al final, punto y coma. Luego procedemos a implementar el for. Escriben la expresión for. Primera iteración, x comienza desde el 4. Dos puntos paralelos, el incremento va de 5 en 5. Dos puntos paralelos, el valor final es 543. La bifurcación que vemos en pantalla permite establecer si un valor es múltiplo de 3 por medio de la sentencia if y la función rem para extraer el residuo. El residuo del valor de x, obviamente, al ser dividido entre 3, debe dar 0. Por eso aquí viene la comparación, la igualdad, el cual aplicamos el doble igual. Si es igual a 0, significa que hablamos de un valor numérico múltiplo de 3. Por eso, la variable p comienza a contar. P es igual a p más 1. Punto y coma al final.
Y aparte de eso es preciso imprimir, podemos también imprimir el valor múltiplo de 3. ¿Sí? Acá tenemos agregado esta sentencia, imprimir el valor múltiplo de 3, que es x. Pueden colocar la expresión dis x. Sin embargo, ¿qué ocurre en el otro caso? Si es falso, si no es múltiplo de 3, que se va a dar en algunos casos, vamos a contabilizar a los que no son múltiplos de 3. Por lo tanto, la variable contadora int comienza a contar. Int es igual a int más 1. Punto y coma al final. No es necesario imprimir a los que no son múltiplos de 3, los dejamos internamente. Pero sí es preciso cerrar las dos estructuras, la selectiva y la repetitiva. Vamos con el if, cierran el if con la sentencia end. Y ahora sí aplicamos otro end, pero para cerrar la estructura repetitiva for. Aún no culmina nuestro algoritmo, necesitamos imprimir cuántos son múltiplos de 3 y lo hacemos fuera de la estructura repetitiva y cuántos no son múltiplos de 3 por medio de la sentencia dis. Múltiplos de 3 o cantidad de múltiplos de 3, ¿no? Puntos, cierran paréntesis y llamamos a la variable p por medio de la sentencia dis. Esto va a ocurrir en diferentes reglones, ¿no? Siguiente impresión, los que no son múltiplos de 3. Y hablamos de cantidades, por si acaso. No múltiplos de 3. Bueno, aquí me observa porque no puse la comilla simple. Muy importante, no se olviden de la comilla simple para poder definir un mensaje. Imprimen la variable int para saber cuántos no son múltiplos de 3. Hasta aquí es nuestro algoritmo del problema 7. Proceden a guardarlo. Save as. Ejercicio 7. Guardar. Y procedemos a ejecutar, ¿no? Correr. Clear and run. Bien, y encontraremos los siguientes resultados, ¿no? Bueno, aquí nos está informando, por medio de este reporte y lista de datos, quiénes fueron encontrados múltiplos de 3, ¿no? El 9, el 24, el 39, y sucesivamente hasta el último valor que se encontró, que fue el valor numérico 534, ¿no? Y ha determinado nuestro algoritmo que son 36 datos múltiplos de 3 y los no múltiplos 72. Entonces existe un mayor número de no múltiplos de 3 en este caso, ¿no? En este rango de valores. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Terminaron? ¿Me comunican? Bien, si no hay consultas, pasamos al problema 8.
Ahora sí trabajamos con vectores. Tenemos 3 vectores. Código es un vector que almacena estos datos que simbolizan previamente los códigos de alumnos, ¿no? Nota es otro vector que almacena estos otros datos, las notas finales de los estudiantes, ¿no? Y créditos también tiene su valor correspondiente a los cursos, ¿no? Luego apreciamos una variable de inicialización i que comienza en 1. Y miren lo que encontramos. Es una estructura repetitiva. Tal vez la reconozcan. Es la estructura while. Mientras i sea menor o igual len. ¿Qué significa len, alumnos? Ya que hemos visto matrices, estaba presente la función len. ¿Qué significaba? ¿Qué permitía len? Dice len código. A ver, recuerden, ¿qué permite len? No, nada, no se ¿Era acuerda. contar los elementos de una fila? Muy bien, sí, cuenta los valores de un vector, ¿ok? Un vector unidimensional. En este caso, vamos a contar cuántos elementos tiene el vector código. 1, 2, 3. Naturalmente, esto nos va a imprimir 7 valores. Contiene el vector código. ¿Y por qué estamos extrayendo la cantidad de valores? Porque justamente nosotros vamos a controlar esa cantidad de iteraciones porque vamos a preguntarle a cada valor numérico, primero, según la posición que determine la variable i. Y como comienza en 1, si 1 es menor o igual que 7, si es verdadero, entra al ciclo repetitivo para realizar esta pregunta, ¿no? Si la nota es mayor que 10.5, porque queremos establecer a los a los alumnos aprobados, ¿no? Si es verdadero, el alumno está aprobado. Quiero saber quién es ese alumno. Como no tenemos nombres, pero tenemos códigos, entonces nos importa mucho imprimir el código del estudiante que aprobó. Por eso está presente esta bifurcación dentro del while. Y bueno, aquí seguramente no se visualiza, pero el i es una variable tipo incremento, es como una contadora. I es igual a i más 1, aquí falta el 1, ya que el i nos va a permitir, por medio del while, dar 7 vueltas, 7 iteraciones, para poder visitar a cada nota de los 7 alumnos y preguntar qué alumno aprobó. Si es mayor a 10.5, si nota sub i es mayor que 10.5, entonces el alumno aprobó. Si es verdadero, se imprime su código del estudiante. Vamos a implementar este algoritmo en MATLAB, ya que trabaja exclusivamente con vectores. Nos vamos a la opción New Script. Lo abren. Comentamos ejercicio 8. Ejercicio 8. Limpieza de pantalla. Y ahora vamos a definir los 3 vectores, ¿no? Código es igual. Ya saben ustedes cómo ingresar un vector. Lo hemos practicado en la anterior clase. Con espacios pueden separar una columna de otra. 123, 234, espacio 355. O, si les parece más cómodo, aplican coma. Pero una sola opción, o bien espacios o bien coma. Terminan de ingresar los 7 códigos de los alumnos. Y al final colocan punto y coma para que MATLAB no observe. Va a ocurrir el mismo caso con los otros 2 vectores. Ingresan sus conjuntos de datos. 14, espacio 11, espacio 16. Algo común entre los 3 vectores es los índices. Los índices son lo mismo, ya que el primer código, la primera nota y el primer crédito corresponden al primer alumno, índice 1.
Lo segundo, igual, ¿no? El tercero también. Créditos también, eviten tildes. Bueno, el vector créditos no se está utilizando en nuestro código, pero lo podemos imprimir junto con el código del alumno, ¿no? No lo pide tampoco el problema. No se olviden al final colocar punto y coma. Bien, ya que hemos culminado insertar los tres vectores, ahora vamos a inicializar la variable i en el valor de 1, punto y coma al final. Y procedemos a utilizar la estructura repetitiva while, mientras i sea menor o igual que la cantidad de códigos. ¿Quién establece la cantidad de códigos? La función contadora len. Recuerden que len me permite contabilizar los datos de un vector. ¿De qué vector? De código. Cierran paréntesis. Ahora ingresamos al ciclo repetitivo del while y notamos la presencia de una bifurcación. If sin nota sub i, vamos a convocar a los valores del vector nota. En este caso no vamos a aplicar corchetes, sino paréntesis. Sin nota sub i, para poder acceder al índice. Es mayor que 10.5. Si es verdadero, que se imprima el código del estudiante, ¿no? Entonces nosotros podemos aplicar la sentencia this para imprimir el código del estudiante, ¿sí? De esta manera, con su mensajito, this. El código es dos puntos. Nuevamente, cuando ustedes quieran imprimir el valor de un vector, no se olviden convocar al índice. En este caso, el índice será la variable i. Colocan código sub i. De esta manera estoy seleccionando al alumno quien ha aprobado y cumple con esta sentencia selectiva que sea mayor a 10.5. Cerramos esta estructura selectiva con la expresión end. Y ahora indicamos a la variable de incremento o la variable contadora i es igual a i más 1 para que pase al siguiente alumno o al siguiente código o a la siguiente nota. I es igual a i más 1 y ahora cerramos la estructura repetitiva while o el mientras con la sentencia end. Ha culminado la programación de este problema 8, lo guardan. En el caso de ponerle 10.5 de nota, no lo va a tomar en otro. Claro, aquí el vector nota no tiene notas decimales, ¿no? Pero se pudo haber agregado 10.5. Claro, no va a entrar para este rango, ¿no? Los que tengan más a 10.5 o 10.6 entran, ¿no? Si queremos incluir a los de 10.5, mayor o igual sería la sentencia selectiva. Mayor o igual. Ese tipo de reglas de negocio lo define la institución, la universidad en la cual estemos laburando, donde indican exactamente cuándo un alumno es aprobado, ¿no? Para ustedes, admite el 10.5. Si queremos que tenga semejanza con la UPT, debe ser mayor o igual a 10.5. Si alguien saca 10.5, todavía el sistema les considera. Todavía les considera aprobado. Si tienen una milésima menor, desaprueban, ¿no? Son los que desaprueban ya faltando un mini punto, ¿no? Entonces, a veces es frustrante desaprobar de esa manera, ¿no? Ejercicio número 8. Lo almacenan y proceden, bueno, acá me dice, me observa porque he colocado un espacio, lo cual no colocamos espacios en los nombres de los archivos, de frente. Lo ejecutan y vamos a apreciar qué alumnos han aprobado. Bien, me dice que aprobó el alumno 123,
El alumno con código 234. ¿Qué otro alumno aprobó? El alumno de código 355, el de 560. El alumno de código 700, ¿no? Que a simple vista sabemos qué notas tienen, ¿no? 14, 11, 16, 11 y 18. ¿Terminaron? ¿Cómo les fue? ¿Alguna pregunta? Un minuto, por favor. Ya, a ver, esperamos. Terminen. Listo, alumnos, terminaron. ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, bueno, lo que viene a partir del problema 9 ya lo vamos a ver la siguiente semana. Y lo que son funciones también es preciso hacer reflexión sobre cómo tratar funciones en programación, ya que ellas no se ejecutan, sino se convocan. Podemos generar su código tal y como lo ven, pero para poderlas ejecutar, las llamamos. No por medio del RAM, sino escribimos su nombre en la parte inferior. Están estos ejercicios que pueden ir ustedes practicando el fin de semana y si no, esperamos al siguiente martes, no nos va a tomar mucho tiempo. Lo que sí pueden ir avanzando es la tarea que está planteada en la página número 26. Aquí tenemos planteado por lo menos los ejercicios del punto A, ya lo pueden realizar. Nos esperan todavía para el punto B porque, de hecho, el punto B también lo pueden hacer, la 1 hasta la 2, ¿no? Faltaría este ejercicio, también lo pueden realizar, esto es por medio de un for o while. El punto C, sí, es preciso todavía que tengamos que reflexionar sobre el método load para poder cargar datos desde un archivo de texto. Bien, pero el punto A y B, si lo pueden realizar ya su tarea, pueden ir avanzando, donde tienen plazo de entrega hasta el siguiente jueves, ¿no? Bien, quería presentar los formatos para adjuntar sus trabajos encargados. Tenemos ya 2 tareas asignadas. El primero, que se vence este martes para su entrega en el aula virtual. Voy a proceder a abrir. Donde se aprecia el formato para presentar los 20 ejercicios de matrices. Me imagino que avanzaron, ¿no? Y si no, bueno, desen su tiempo este fin de semana para avanzar y terminar también. Estos son los 20 ejercicios que les había comentado en la clase anterior
Y lo que van a hacer es establecer su desarrollo. Abran, por favor, el formato en el aula virtual, unidad 1, sección de actividades, semana 2, trabajo encargado 1. ¿Abrieron el formato? ¿Me comunican? ¿Sí? ¿Todos abrieron? Sí, profesora. Bien, a partir de la página 2, ustedes comienzan a consignar el desarrollo, ¿no? En este caso, rescatan el enunciado, que es una imagen del ejercicio, y hacia el lado derecho colocamos la captura de nuestro desarrollo en MATLAB. Vamos a hacer el 1 como una ayudita. El 1 es sencillo. ¿Dónde lo van a trabajar? Directamente en el Command Windows, ¿no? Entonces voy a ampliar un poquito aquí el Command Windows, haré limpieza de pantalla. Y nos dice, determine el número de elementos del siguiente arreglo. Entonces, este arreglo no tiene variable. Entonces, le vamos a dar una variable, la que ustedes deseen, ¿sí? Puede ser el arreglo A es igual a los valores 15, espacio 3, espacio 1, espacio 2, espacio 0, espacio 5, cierra corchete, punto y coma al final. Y quiero lograr que contabilicen sus elementos. Bien, recuerden que eso lo realiza la función, ¿cómo se llama esa función? Len, ¿cierto? Entonces nosotros podemos asignarle un valor numérico a ese resultado. N es igual a len del vector A, entre paréntesis. Pueden realizar un enter y se va a imprimir el resultado. Aquí tengo ya la resolución del problema 1. Entonces, a este problema 1, ustedes ya le pueden tomar captura a la pantalla, al iPad o aplican recortes como deseen y lo adjuntan en este sector, ¿no? Control V, en el área de desarrollo. Bueno, aplican sus recortes, ¿no? No es necesario que esté todas las opciones de MATLAB, ¿no? Solamente el desarrollo. Entonces van a formato de imagen, escogen recortes y van recortando la imagen donde solamente se aprecia la resolución del ejercicio, ¿no? Esto es lo que nos interesa visualizar en el problema 1, ¿no? Bueno, ya ustedes se abren despacio, acomodan su desarrollo para que no se vea demasiado abrumador. ¿Ya está? De esa forma van a ir resolviendo cada ejercicio, los 20, ¿sí? Los 20. ¿Alguna pregunta que tengan? Y al final lo guardan en formato PDF, ¿no? No se olviden, por favor, completar sus datos, nombres y apellidos, código universitario, la hora en que han iniciado la tarea, la fecha en que lo entregan, ¿sí? Cuando hayan culminado, se van a la pestaña Archivo, Guardar como. Obviamente, espero que lo tengan guardado en su formato nativo de doc, para que luego puedan editar. Pero para subir al aula virtual, añaden, por favor, su primer nombre, digamos Carlos Calderón, su primer apellido, y lo guardan en formato PDF, por favor. Ese archivo de formato PDF que se genera, lo suben al aula virtual. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Duda tal vez? ¿Me comunican? ¿Bien? ¿Todo Sí, se claro? comprendió, profesora. Ya, muy bien. Entonces nos reencontramos la siguiente semana. Muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Avancen sus tareas, por favor. Y pasen un bonito día. Hasta luego, alumnos. Hasta luego, profesora. Hasta la próxima Hasta luego, semana. profesora. Hasta luego, Miss. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora.